grande. Sí. Pero date la cámara para que se vea. Sí, para que la pueda ver, hermano. Ahí estás. Ok, entonces, vamos a empezar con esto. Y repito, ¿listo, no? ¿Todo chido? ¿Ya estás grabando, no? Entonces, Taja hizo como una introducción en la otra entrevista. Lemon, tú no hiciste introducción, entonces voy a tomar la libertad de que esto sea la introducción. Y ya con eso, ya tenemos a la audiencia. ¿Qué onda, Jonathan? Estamos aquí hoy con Jonathan Juárez Melgoza, profesor y maestro de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues, ya llevo contigo un rato, ¿no? Llevo contigo un rato en esto de la facultad, al menos la mitad de mi carrera. Tomando clases contigo. Ah, sí, cierto. Sí, desde que empezamos a tomar optativas. Y es neta un gusto para mí poder traerte a esta mesa a platicar tantito de estos temas. El profesor, eres parte del seminario de religiosidad y cultura de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Y tu área es la filosofía de la religión, ¿no? O sea, tu tesis y tu tanto la tesis de licenciatura como la de doctorado, ¿no? La de maestría. La de maestría. La de doctorado más bien. Ahí va. Que es más sobre cuerpo, sobre biotecnología y cosas así, pero... Ambas giran alrededor de... política un poco, pero sí. Va por... Las dos primeras son de religión y es un área que he trabajado mayormente. Y, o sea, ¿qué nos puedes decir así como rápido justo de esta área de la filosofía de la religión? ¿Cómo se trabaja aquí en la facultad? Creo que ha tenido un desarrollo notable su trabajo en la facultad, porque casi siempre que le dices a alguien que trabajas filosofía de la religión, te dicen el cliché tradicional de que es teología, cuestión que no lo es, pero es muy notable la manera en la que se dice esta situación y lo que he visto con parte de las y los docentes que dan esta asignatura es una apertura mucho más amplia, mucho más profunda, a partir de diferentes credos, de diferentes creencias y profundizando a partir de un concepto que es lo sagrado, claro, que es bastante fundamental para comprenderlo y que además le impide determinar algunos contenidos como meramente religiosos, mientras que a otros los manda al basurero de la historia, ¿no? O de la filosofía, o nada más lo circunscribe a lo teológico. Pero con esta categoría de lo sagrado se pueden ver muchísimas más aperturas de ello. Ahorita justo queríamos que esta entrevista girara un poquito alrededor de esta última clase, que ya hoy es el último día que vamos a tomarla, de estas visiones sobre la mística. Uh-huh. Y relacionado con lo que acabas de decirnos sobre este fenómeno de lo sagrado y cómo es que en la filosofía de la religión vemos, nos centramos en ello y en cómo pues las personas lo experimentan. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir de la mística? O sea, en ese sentido, ¿dónde cabe la mística en esto? Dentro de la filosofía de la religión hay diversos niveles de adhesión, o sea, está la persona que tiene algún nivel de creencia, de comportamiento, que asume que los fenómenos religiosos en alguna medida orientan el mundo, la realidad, su propia experiencia, su propia forma de ser, pero también están aquellos que se encuentran en un proceso de adhesión notable. Y esto podría interpretarse de muchas maneras, desde epistémicamente, pero en el caso de esta última palabra, de la mística, normalmente se puede entender como aquellos creyentes que tienen un proceso de adhesión mucho más notable respecto a ello. Ahora bien, en realidad, aunque la palabra mística es un concepto posterior, o sea, la cantidad de personas que se describen como místicos o místicas, como señala Certeau, es un proceso que viene ya casi lindando con la modernidad. No obstante, sí hay una condición que se puede describir así, ¿no? Una adhesión fuerte a lo sagrado, pero además es tal esta adhesión que no solo se vuelve epistémica, no solo es una creencia exagerada, exacerbada, casi fundamentalista, más bien es un proceso en el cual tienes una aproximación con esta fuente de lo sagrado hasta el punto de hacerla un motivo constante de existencia e incluso en algunas condiciones, según describen algunos de esa literatura, una vinculación tal que se vuelve inmediata la relación, no hay nada que lo medie, sino que te aproximas total y esto implica algunos riesgos como la fusión, la unión, pero también la disolución del sujeto en todo caso. Justo hablando, llegaste perfectamente a mucho de lo que quería tocar en esta entrevista, hablando de justo como cuando hacemos fenomenología de la religión dentro de esta rama, mucho de lo que hacemos también es ver cómo las personas llegan al conocimiento mediato siempre, ¿no? Del fenómeno de lo sagrado. Es como la condición de que hagamos todo esto, ¿no? Y como esa experiencia siempre es mediata. Recuerdo que en una de las primeras clases que tuvimos, no sé si fuiste tú, voy a asumir que fuiste tú,
pero en alguna participación alguien mencionó que lo sagrado es para nosotros como el fuego hacia las polillas, ¿no? Y que no nos quema por la naturaleza del fuego, sino por la naturaleza de la polilla. Y como mucho del fuego que vemos al final es una sombra, ¿no? Y además atrae, ¿no?, a la polilla, claro. O sea, al sujeto, al creyente en alguna medida, pues busca esta cercanía con lo sagrado, pero también acercarse en exceso efectivamente tiene riesgos, ¿no? Y es donde llegamos también a la mística. Si esta experiencia a través de la mística específicamente deja de ser mediata, nos quemamos, ¿no? En esta analogía, ¿qué es lo que pasa ahí? En esta clase hemos visto muchas perspectivas al respecto y me gustaría que nos hablaras un poquito de todo eso. Pues más allá de pensar que quema, porque lo interesante ahí es que sí, es una posibilidad siempre para el sujeto la idea de que se puede extinguir ahí. O sea, de alguna manera, imagínate perder todas tus certezas, tus límites y estar, como diría Bataille, como agua en el agua, ¿no? En este estado de indistinción y pese a ello, pues decir, bueno, ¿quién soy? Me estoy perdiendo lo que yo sé. Cognitivamente implica perder algún nivel de certeza, algún nivel de creencias, algún nivel de hábitos, algún nivel de racionalidades, de reflexiones, pero en términos generales también es la idea de estoy conociendo todo, lo cual solo románticamente es bello, porque en realidad es un proceso de, bueno, una vez que uno está en todo, también está de nada, ¿no? En cierta medida, y entonces corres el riesgo de la disolución. Y esto tiene diferentes complicaciones, ¿no? Porque en el fondo, aunque la idea suene muy bonita, también es siempre ponerse en riesgo, ¿no? Siempre es la aventura de decir, ¿quién sabe dónde termino? Y entonces siempre con ello está la idea de la pérdida de la subjetividad, no solo cognitivamente, insisto, sino también en términos metafísicos. Sí, también lo mencionaste hace rato, o sea, esta pérdida del individuo. No solo, me gusta que en esta clase, por ejemplo, hemos visto muchas perspectivas al respecto desde diferentes místicos e incluso o sea, lo hemos visto desde el psicoanálisis también, que la mística parece no verse siempre desde una misma manera, ¿no? Hay gente que se pierde en ese camino, hay gente que, por ejemplo, hablaste de cómo al encontrarnos en todo, bien, esa cita de Bataille que sale siempre en las clases, sobre cómo el animal en el bosque es el animal en el bosque, pero un humano en el bosque es un humano y el bosque, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con la analogía del agua, como se pierde ese individuo, ese hombre y el bosque y nos perdemos en el mar, ¿no? La mística remite mucho hacia eso y en esta pérdida del sujeto también te quería comentar sobre qué clase de perspectiva de la mística encontramos también en la contemporaneidad. Híjole, esto es bien complicado porque la pregunta es, ¿cuáles son los parámetros para identificar los eventos místicos? Porque uno podría decir, bueno, hay una fuerte creencia, porque incluso la idea de me estoy perdiendo en el otro, si no hay un marco de creencias institucionalizados, con un código específico para interpretarlo, podría ser un asunto desde la locura, desde algún tipo de situación de enajenación. Entonces, por ejemplo, me viene a la mente un texto de Slavoj Žižek, el del títere y el enano, donde al señalar el riesgo de la nada como una conciencia implica un riesgo político. El kamikaze que por no tener a nada que fijarse pues puede morir con la tranquilidad absoluta, el suicida que está teniendo, que anómicamente se deja llevar, la persona que está identificada, el consumidor de drogas que en realidad tal vez tiene un encuentro místico en alguno de ellos, especialmente cuando está haciéndolo a partir de consumo de plantas sagradas, la persona que tiene un alto nivel de devoción y dado a este contexto puede interpretar este caso, pero fuera de estos no habrá algunas situaciones y entonces nos damos cuenta que dado una episteme diferente que ya no está considerando esta lógica del símil como ponía Foucault, en el cual podemos identificar que hay ciertas palabras que remiten a trascendencias, se puede perder este contenido. Y entonces en la mística contemporánea, aunque hay fenómenos muy notables, casi siempre son lados muy intelectuales o lados que se pueden interpretar con algún aspecto medianamente flexible de la devoción. Pero la pregunta es si fuera de esto no habrá. O sea, no habrá alguno de ellos. Y este es todo un reto, me parece, para la antropología, para la psicología, para la sociología, para la filosofía y la historia de las religiones, entre otras muchas, porque nos obliga a replantearnos, ¿solamente se puede concebir el proceso de estas expresiones místicas en el marco de contextos institucionales? Porque incluso los anteriores místicos sabían salir de esa tradición, la ponían en cuestión y también fueron acusados de
de herejes, fueron acusados de endemoniados, fueron acusados de que eran de impresiones falsas, fueron acusados, si bien no la palabra locura con la categoría epistémica y con el manejo del DSM-5 como lo tenemos hoy, sí con alguna categoría que deslegitimara este discurso. Pero en cualquiera de ellos sí está esta noción de rebasa las condiciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestra condición es rebasar de todo ello? El otro día en Arkham Asylum había un texto donde la doctora, la que sería Harley Quinn, le preguntaban, en el cómic Batman tenía que llegar al sanatorio Arkham y le preguntaba de cómo puede no sentir asco por este loco, refiriéndose al Joker, y dice que es que el problema es que no está loco, es una conciencia tan pura, tan epistémicamente limpia, que lo que pasa es que refleja al mundo tal cual es, por eso el mundo que está lleno de violencia lo refleja cabalmente. Ahora bien, si esto fuese el caso, entonces, ¿qué significa una conciencia epistémicamente limpia en nuestro mundo? ¿Qué es lo que piden, por ejemplo, las tradiciones neoplatónicas en el misticismo? ¿Cómo se podría comprender en este mundo neoliberal, en este mundo de inteligencias artificiales, en este mundo de creencias sincréticas, en este mundo de todas estas flexibilidades en términos cognitivos, en términos de adhesiones variables que van en cada momento? ¿Cuál sería esta conciencia limpia? ¿Tendría que ser la del Joker que está señalando? ¿O tendríamos que pensar otra nueva forma de esta conciencia pura que al vaciarse está reflejando una totalidad? Digo, en el caso del Joker es parcial porque en realidad solo está replicando las condiciones económicas, políticas, sociales. Claro. Pero pensémoslo así, ¿qué refleja hoy en día? Cuando intentaron adiestrar a una inteligencia artificial en los algoritmos de la red neuronal más importante que tenemos, que es el Internet, en pocos minutos se volvió profascista, se volvió con temas proclives a la sexualidad. ¿Con qué se estaría llenando el místico contemporáneo? Y de ser así, ¿qué condiciones epistémico-políticas tendríamos para determinar ¿es un místico o es un loquito del metro? Claro, o sea, me gusta cómo hablas de todas estas vertientes que la contemporaneidad parece o sea, enfocar en la mística, como mencionaste que es necesario, bueno, no es necesario, pero mencionaste que en la contemporaneidad vemos esta falta también de como herramientas epistémicas en las que se interpretan las condiciones místicas, que parecen como darle justificación hacia la mística como esta práctica sagrada que se diferencia de la patología, como lo vemos en la contemporaneidad, porque, y lo vimos en esta clase también, toda la mística, mientras más se acerca hacia acá, más empieza a compararse con la patología, ¿no? ¿Qué clase de patología encontramos en el místico? Si es el loquito del centro. Y también porque es un fenómeno moderno, ¿no? La religiosidad, o sea, cuando Foucault hace la historia de la locura, da muy bien cuenta cómo estos fenómenos que no son susceptibles a repetición, a ser claros y distintos, son parte de lo irracional, en el conjunto de expresiones de lo irracional, y que tiene un montón de asuntos políticos, epistémicos, estéticos, que pasan por ahí, pero también la religión queda encasillada. Entonces no es de casualidad decir, el lado religioso ya está en el lado de lo irracional, pero también es una construcción desde una epistemia que pasa después de la modernidad y nos determina, hasta aquí empieza esto, lo místico, por entre otros muchos elementos, debe de estar en el otro lado, circunscrito allá, y entonces fenómeno que ya no compete a la epistemología, y es difícil encontrar epistemología de la mística, que ni siquiera ubico. Seguramente debe haber teorías en torno a ello, pero yo no las conozco a un nivel muy profundo, pero pues sí imagino que debe de existir, pero pero en realidad se circunscribe más a los fenómenos estéticos. La fenomenología tiene que hacer cuenta de ellas porque se da cuenta que la forma positivista de revisarlo ya no es suficiente, etc. Claro, también hay una visión de la mística que se compara también con el rol del artista, ¿no? El arte y cómo, o sea, la mística también es una manera de expresar aquello sagrado a través de prácticas artísticas. O sea, hemos visto muchos ejemplos de místicos que se expresan de esa manera, y ahora que lo mencionas, claro, o sea, la experiencia mística ahora parece estar supeditada a ese lado como sagrado, antiguo, también muy extraño, que no tiene lugar en el mundo de ahora, no con las visiones que tenemos de la religión ahora tampoco, que está como mucho más atravesado por condiciones de la actualidad que cambian cómo se había visto el fenómeno místico. En este sentido te pregunto yo, ¿qué clase de importancia ves tú a la hora de estudiar estos fenómenos como lo hacemos aquí? O sea, ¿qué es lo que encuentras en ello? Creo que hay diversas cosas. Primero, ¿cuáles son los límites de la percepción cognitiva y los límites de la manera en la que el lenguaje, ahora sí aprovechando la exposición que se dio incluso de parte de cuando vimos Wittgenstein, por ejemplo, de cuáles son los límites para hablar de todo ello, pero también podemos poner una situación de cuál es la dificultad de hacer demarcaciones tan fáciles en cualquier asunto. O sea, los límites del conocimiento, queremos conocerlo, pero podemos todo, querríamos todo.
Hay un texto, no me acuerdo si es de Safransky, qué tanta verdad puede soportar el hombre, ¿no? O sea, podríamos preguntar qué otro conocimiento podríamos soportar. También es una forma entonces es una forma de poner en prueba los límites ontológicos de la condición humana, ¿no? También es una manera de pensar los límites en los cuales una institución funciona, ¿no? Entonces, la religión, por poner un ejemplo, te dice, mira, hasta aquí tienes que, este es el objetivo, acercarte a lo sagrado, pero el místico que tiene un acercamiento inmediato, inmediato con el objeto, con el ente sagrado, con la fuente sagrada, de repente ya no necesita estos límites y casi la institución lo repudia, ¿no? Y esto también es una forma de decir, es una teoría de límites en cierta medida lo que está haciendo el místico, ¿no? Y entonces es una manera de preguntarse hasta dónde caben ciertas prácticas, ciertas instituciones, cuál es el límite de lo cognoscible o no. Y entonces es una forma de preguntarnos por todo ello a partir de fenómenos que nos han dicho, es que cuando te encuentras con aquello que es la fuente de lo que buscas, lo más bello y lo más terrible es la disolución que esto tiene. Entonces es una forma de pensar también otra cosa de la religión, echar en bruces esta idea de la religión, solo habla de lo bello, de lo pacificador, de lo hermoso, también habla de lo terrible, de lo que te aniquila, de lo que te aterroriza. Entonces quitar esta forma también de la modernidad, decir la religión solamente es el apaciguador tranquilizante, es el puro opio, o es el puro opiáceo popular, también es el terror, también es la llama que consume a la polilla. Y entonces, ¿por qué está ahí? Entonces, explicar esto habla mucho de la naturaleza humana, habla mucho de la naturaleza de la existencia de lo general. Totalmente, o sea, creo que encontrar justo ahora que parecen estos pilares de lo que es el mundo, empezar a resquebrajarse en la contemporaneidad, encontrar ese molde sagrado que parece estar detrás de las cosas, es algo que yo encuentro muy importante en el trabajo que hacemos aquí en la facultad, porque como tú dijiste bien, habla mucho de lo que somos nosotros y en esta, creo que dijiste teoría de límites que hace el místico, me encantó esa palabra, es ese tipo de exploración. Hemos hablado del fin del lenguaje, el fin de la conciencia, de la aniquilación, del poder creador de lo sagrado, tanto como el poder del vacío, que también reside ahí en místicos como Eckhart, ¿sí? Entonces, la última pregunta de la entrevista gira alrededor, viniendo de esto y del valor que encontramos en este estudio, ¿qué valor encuentras tú también en proyectos de difusión como este? Me parecen importantes, especialmente porque un problema fuerte que tenemos en humanidades es que nos encanta mantener nuestro conocimiento en el topos y peruranos, en el paper, y la verdad es que no solo porque la universidad tiene 3 funciones, la investigación, la docencia y la difusión cultural, sino porque además esto implica el reto de abrirte a otras disciplinas. O sea, yo por ejemplo, cuando me ha tocado dar cursos de estudios sobre religión en comunidades que no son muy versadas en humanidades, ya implican que piensan que les voy a dar catecismo, y no es catecismo. Ya implican que vamos a hablar de lo bueno, y no siempre se habla de lo bueno. Me parece que es importante la divulgación y la difusión en términos generales, pero también los diversos proyectos que hacen del conocimiento, no solo esa cosa esquematizada, gris que tiene el paper, que sin duda es importante, sino que además debe de complementarse con estrategias de divulgación y de difusión. En este caso, el estudio de la mística o de los estudios de la religión también permiten acercar a las personas para comprenderse mejor a sí mismos y a ellas mismas, para entender quiénes son, cuáles son sus posibilidades como existencia. Si bien la música podemos pensar que es una forma de gimnasia del alma, la mística es otra forma en la que esto se puede ejemplificar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hasta qué límite soporta mi existencia? Y esto permite decir, también la fe más prolongada no solamente es una adhesión sometedora, también es una condición de apertura, de ruptura, permite abrir a diferentes campos, permite que no solamente existe esta metafísica unívoca, total, homogénea, sino decir, hay más maneras de pensar, y es una invitación a hacerlo. En ese sentido, cualquier proyecto de divulgación y cualquier proyecto que enseñe que la filosofía, enseñar es muy pretencioso, cualquier proyecto que trate de dejar que la filosofía fluya por las diferentes vertientes, que se abra las diferentes expresiones, no solamente necesarias, sí, de la investigación académica, pero también de la docencia aislada, que también son necesarias, es fundamental para que la filosofía siga viviendo con esta posibilidad de abrirse con mayor rigor, y que además tiene que hacerse por profesionales de la filosofía, no dejar que cualquier Luisito Comunica, que si bien es un gran divulgador, que él se encargue de hablar de Platón. Es necesario que también uno y una mismo lo empiece a realizar, porque es fundamental que sean las personas que conocen quienes aprendan a expresar con mayor simpleza, con mayor creatividad,
con mayores capacidades heurísticas estos conocimientos, porque además, insisto, de no solo se depende ahí la posibilidad del conocimiento, sino de la filosofía misma, ¿no? De no morirse solamente atosigada en los papers de textos que solo leen 20 personas, sino poder abrirse a los diferentes integrantes de una comunidad y de la sociedad. Por eso me parece importante esto, y en el caso de la religión en concreto, para hablar de este fenómeno que no solamente, que parece totalmente lejano, que ya lo venció la modernidad, que una vez que Nietzsche dijo que ya había muerto, que Marx señaló que era un opiáceo, que Freud señaló que era un infantilismo no sublimado, y bueno, ya que lo dijeron, se acabó. La verdad es que parecería que con todo pese a ello sigue existiendo, y más allá de pensar la simpleza más simplista de todas las simplezas positivistas, decir, bueno, es que es un estado teológico que iremos superando de manera paulatina, es una manera de reencontrarnos con nuestra totalidad, con la forma en la que somos y hemos sido, y reconocernos en este espejo que también es nuestra historia. Esto me parece la importancia de estos proyectos y de hacerlo con esta forma de no solamente con el rigor académico, pero también con la apertura heurística y la creatividad que nos permiten los nuevos medios contemporáneos. Muchas gracias. O sea, nada más decir que qué bueno que traes a la mesa esta visión desde la academia, desde lo que es trabajar estos temas aquí. En otras entrevistas hemos hablado con profesores que hablan mucho de cómo se hace divulgación al respecto de temas alrededor de, por ejemplo, la religión, que parece, o sea, desde la otra perspectiva parecen divulgarse de una forma medio extraña, y también hay como un tipo de adeptismo en el que hay jerarquías donde la gente sabe y no sabe, y creo que mucho de eso también se refleja aquí en la academia, en el que nos cerramos estos grupos, estos papers, a estos pues sí, en estas como logias de gente que trabaja en estos temas, y que no se llega como a ningún lado en el que la gente pueda realmente mirar y ver lo que está pasando aquí adentro, ¿sabes? O sea, como que sí nos subimos mucho, y sobre todo los de filosofía, nos subimos mucho en esa nubecita. No, y es que el paper es necesario, las publicaciones son necesarias, la investigación más rígida es necesaria, pero también es necesario todos los demás procesos. Entonces, no está peleado, como no está peleado la ciencia y la religión son partes del espíritu humano, ¿no? Como no está peleada la política y el arte, ¿no? Todas son formas de pensar y pensarnos. Va, muchísimas gracias. Vamos a seguir con las entrevistas pues en los momentos ya se van a subir paulatinamente, y pues muchísimas gracias. Si quieren como saber más sobre el tema, igual va a haber cosas en la introducción de que vamos a hacer el viernes, supongo, no sé, o sea, ustedes están viendo esto en otro momento. Muchísimas gracias, Jonathan. Chao, un gusto.